Sean todos bienvenidos al taller sobre educación en casa mediante límites y reglas. Este tema es presentado por la OSAER número 75 de Educación Especial por el área de Trabajo Social y los docentes. Así que muchas gracias, bienvenido y comenzamos. Hoy aprenderemos sobre las normas y los límites que debemos establecer en nuestra familia. Para que nuestros hijos tengan una buena conducta y comportamiento en la casa, en la escuela y en la comunidad, es importante establecer normas y límites claros y concretos, pero lo más importante es que ellos cumplan estas normas. Cuando nuestros hijos empezaron a crecer, mi pareja y yo impusimos las normas de la casa, pero los niños no cumplían todas estas normas. Entonces, se nos ocurrió una forma de establecer los límites y reglas de la casa, que funcionaron de maravilla. Primero, definimos con claridad los motivos y razones que justificaban las normas y límites. Segundo, para lograr una buena conducta y comportamiento de nuestros hijos, les explicamos la importancia del cumplimiento de las normas y límites establecidos en la familia. Además, les hicimos saber sobre las sanciones o aprobación ante su cumplimiento. Tercero, para el cumplimiento de las normas y límites es importante consensuar con ellos las sanciones o aprobaciones, para lo cual les damos los siguientes consejos. Recordemos que cuando definimos las normas, límites y sanciones con la participación de nuestros hijos, les damos la oportunidad de que ellos expongan sus razones o justificaciones. Así los involucramos y los comprometemos a cumplir la norma. Ellos se sienten responsables. Cuando consensuamos una norma, es importante estar abiertos a escuchar razones y ser flexibles para modificar o complementar una norma o límite. Si nuestros hijos nos sorprenden con un argumento que hace que una norma propuesta pierda valor, podemos modificar esa norma. Ahora, si no pudiéramos llegar a un consenso, entonces debemos asumir nuestra responsabilidad educativa de padres e imponer las normas y límites que consideramos adecuados para el buen comportamiento de nuestros hijos. Cuarto, una vez consensuadas las normas y límites, estas deben ser permanentes y es nuestra obligación como padres exigir que se cumplan. No olvidemos que nuestros hijos crecen y algunas normas o límites dejan de ser apropiadas. En ese momento debemos modificarlas o eliminarlas. Quinto, nuestra responsabilidad es hacer cumplir las normas y límites consensuados. Si no cumplen, debemos aplicar sanciones. Y si cumplen, debemos reforzar ese comportamiento, aprobándolas y expresando nuestra satisfacción y reconocimiento por su buena conducta. Los invito a poner en práctica esta forma de poner normas y límites. ¡Funciona! ¡Adelante! Bueno, para ver las reglas en el hogar, vamos a ver 3 puntos principales. En el primero, en el hogar se establecen estas reglas para fortalecer las conductas y así lograr el crecimiento personal. Debemos poner estas reglas dentro de casa con nuestros hijos o hijas. En el punto número 2 dice, lo que se limita es la conducta, no los sentimientos que la acompañan. Debemos de ver que hay que limitar esta conducta que de hecho puede ser mala, así que hay que comenzar a limitarla y hay que empezar a meter también reglas para esta situación. La otra parte dice en el punto número 3, las reglas deben fijarse de manera que no afecten el respeto y la autoestima de los hijos. Vamos a ver ahorita más adelante un punto muy importante que tiene que ver con las reglas y los límites, que es sobre todo la convivencia y la autoestima. Ahora vamos a ver la parte de límites. Debemos aprender la importancia de ponerles límites a sus hijos e hijas. Hay que colocar estos límites dependiendo de lo que vamos a ir haciendo o trabajando en cuanto al hogar. Por eso debemos ver el punto número 1, que es identificar formas en las cuales se deben de poner o se pueden poner estos límites. También esto va a depender mucho de la edad de su hijo o hija. No es la misma regla o límite que vamos a colocar dentro de un niño de primaria como un niño de secundaria o incluso ya uno que está en preparatoria. Deben de ir cambiando conforme a su edad. Debemos tener los elementos necesarios para ayudar a su hijo o hija a organizar y planear su tiempo. Algo muy importante que debemos de hacer es organizar el tiempo. Debemos de hacer que el horario siempre vaya de la mano de las actividades que vamos a hacer. Debe de haber un tiempo para el trabajo, un tiempo para la escuela, un tiempo para descansar, un tiempo para comer y un tiempo para divertirse. Debemos de hacer este calendario de tiempos. Y por último, los límites deben basarse en las necesidades de sus hijos. Cada padre, cada hijo, todos somos distintos, así que debemos de adecuar estos límites y esas reglas a las situaciones y cosas que vemos dentro de nuestra familia. Ahora la pregunta sería,
¿Cuándo se debe poner un límite? De hecho, estos límites se deben de colocar inmediatamente. Para que un límite sea efectivo tenemos que ser firmes, y también aparte de ser firmes hay que comunicarle al niño que su acción fue incorrecta y darle alternativas de cómo actuar o solucionarlo. Siempre que veamos una situación que no se debe de prestar, por ejemplo que el niño empiece a decir groserías, hay que colocar directamente en ese momento el límite. No hay que esperar, es inmediatamente que hay que dar ese límite, de decir no puedes decir groserías en la casa, ni en la escuela, ni en ningún lugar. Así que hay que evitar todas estas situaciones y hay que actuar inmediatamente para estos límites. Además, también debemos explicarles por qué se les está colocando este límite. Siempre hay que dar una explicación al porqué de las cosas. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es la convivencia. El hogar es el lugar más seguro y sirve como un refugio. Cuando un niño no tiene un hogar al cual llegar, donde él se sienta seguro, donde sienta que es un lugar donde podemos estar tranquilos, vamos a tener conflictos y problemas. Entonces, algo muy importante para establecer también límites y reglas es la convivencia entre familia. También debemos de ver que hay hogares que se consideran tóxicos, ya que la misma familia es una amenaza para la convivencia. Me ha sucedido varias veces que tú estás con un alumno y él no quiere regresar a su casa, porque en su casa se dan muchas peleas, ya sea entre la mamá, el papá, los hermanos o más familiares dentro de la casa, o se dan situaciones en la familia que el niño se consideran tóxicas para él, así que él no quiere regresar a su casa. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El siguiente punto dice: la convivencia familiar no es solo para pasar un tiempo juntos y conversar, es donde todos contamos qué tal nos fue en nuestro día. En otras palabras, sirve como un desahogo de lo cotidiano. Nosotros como personas necesitamos hablar con alguien, sacar todo lo que llevamos dentro. Necesitaríamos como una especie de terapia psicológica para poder sacar todo esto, pero nuestra propia familia nos debe de apoyar en escucharnos, en escuchar lo que tenemos que decir, así como nosotros también debemos de escuchar a ellos qué es lo que tienen que decir. Todo esto nos va a ayudar a liberar toda esa tensión que tenemos. Lo mismo pasa con sus hijos e hijas. Necesitamos dejar que ellos hablen y que saquen todo eso que llevan adentro, que lo expresen y que sepan que puede confiar en nosotros para poder sacar todo esto. Y como último punto, la educación más importante se da en el hogar, más no en la escuela. Algo muy importante aquí: si usted como padre ve que en la escuela le van a educar de esta forma, le van a enseñar matemáticas, geografía, historia, diferentes tipos de materias, le van a enseñar todo esto de clases, pero la educación más importante se da en el hogar, al momento de respetar la parte de las reglas escolares, de respetar las figuras de autoridad, de ser una persona que trabaja, una persona que estudia, que llega a tiempo al trabajo. Todo esto se va generando en la familia, porque la familia es la que va educando toda la primera parte de reglas y de cómo se debe de comportar ante sociedad. Ya cuando su hijo llegue a la sociedad y tenga que presentarse en algún trabajo o en otra escuela, él va a demostrar qué es lo que ha aprendido en casa. Y si usted no le ha enseñado ni estos límites, ni las reglas, ni la educación básica de respetar a las demás personas, entonces ahí vamos a tener una situación de conflicto. Para este punto, algo que debemos de tomar muy en cuenta también es la autoestima. Aquí vamos a ver los puntos importantes, pero antes de comenzar con los puntos, debo decirle que tú como padre o como persona debes de tener una buena autoestima, para que esa buena autoestima se la pases a tu hijo y así él va a tener una muy buena autoestima. La autoestima, ¿en qué consiste? Los puntos importantes es: primero, hay que aprender a valorarnos a nosotros mismos como personas, como individuos. También debemos de hacer esto con el niño o niña. También tenemos el amor propio. Debemos amarnos a nosotros mismos, querernos a nosotros mismos. También debemos de tener esa confianza y oportunidad. Esto se da más con sus hijos. Hay que tener confianza con ellos y hay que generar esa confianza para que ellos puedan confiar en nosotros. Y hay que dar la oportunidad. Todos en esta vida vamos a cometer errores. Todos los cometemos, pero el cometer un error es el primer paso para hacer las cosas mejor. Y si cometemos un error, no hay que estarlo recriminando, hay que decirle: puedes mejorar. El siguiente punto es reconocimiento de logros. Todo lo que hacemos en la vida es un gran logro, y sus hijos sobre todo es un logro aún mayor, porque así como ustedes que eran jóvenes y no pudieron hacer las cosas y después ya podían hacerlas, lo mismo pasa con sus hijos. Así que si hacen algo bien, reconozcan este logro. Y la última parte, aceptación. Debemos aceptarnos tal y como somos.
Muchos dicen que estas son, digámoslo así, cuando le dice a una persona que está fea y que dice es que lo que pasa es que estas son cosas que tiene a las personas, ¿no? O sea, que uno es más moreno que el otro, que otro es más blanco, que otro es más chaparro, que el otro es más alto, que la nariz, que más gordito, que más flaco, no. Hay que ver esta situación que se llama aceptación. Debemos aceptarnos como somos. Somos personas y todos somos diferentes. Nunca vamos a encontrar a alguien igual. Así que hay que aceptarnos tal y como somos. ¿Podemos mejorar? Claro que sí, pero aún así hay que aceptar lo que somos, quiénes somos y lo que tenemos. Hay que aceptarnos. Ahora vamos a ver lo más importante al momento de colocar límites y reglas. En primer lugar, deben de ser fácil de cumplir lo que se está proponiendo. Deben de ser reglas que se puedan cumplir, no reglas que sean imposibles de hacer. En segundo, tenemos la constancia y probabilidad de cumplir lo que se desea. Hay que generar de manera constante toda esta parte, como decimos. Hay que estarlo organizando en horarios y hay que hacerlo de tener constancia, exactamente, estarlo haciendo todos los días para que se genere en la persona. Hay que organizar actividades hacia una meta. Ya habíamos hablado anteriormente de lo que son las metas. Hay corto, mediano y largo plazo. Entonces, para generar estas actividades para una meta, hay que hacer metas a corto, a mediano y a largo plazo sería cumplirla. También debemos de ver que no hay que dar ni, exactamente como dice aquí, no premios, no castigos. En cuanto a esto se refiere es que si su hijo o hija hicieron algo bien en la escuela, hay que celebrárselos, más no hay que estarles dando un premio a cada rato. Si tú obligas que tu hijo, por ejemplo, haga alguna actividad, tarea o algo y a cambio le vas a dar un premio, vas a estarlo educando de esa forma y vas a tener problemas porque ahora cada vez que tu hijo haga algo va a querer un premio por lo que acaba de realizar. Entonces hay que ver esta situación. En cuanto a los castigos, cada quien elige los castigos que tiene que hacer, pero también si vas a dar estos castigos hay que cumplirlos. Claro está que algo de los castigos es que no debes de pegarle a tus hijos. Por más que tú le pegues a tu hijo, ese 5 que se sacó en la boleta o ese 6 no va a subir, no va a cambiar a un 7, no se va a cambiar a un 8 mágicamente. Lo que tienes que hacer es trabajar con ellos. Así que si vas a castigarlos, castígalos de una forma que tú veas que hayan aprendido. Y algo muy importante, jamás, repito, jamás los castigues haciendo la tarea, porque les vas a dar un doble mensaje. Vas a hacer que tus hijos entiendan que justamente cuando le dices te voy a castigar y te vas a sentar aquí y vas a leer este libro o te vas a quedar castigado aquí haciendo la tarea, va a entender que el hacer la tarea no es una obligación o algo importante para la escuela, sino que simple y sencillamente es un castigo. Y por último, los niños no se hacen responsables de su conducta. El comportamiento adecuado solo se da en presencia de una figura de autoridad, además de que los castigos provocan resentimiento y hostilidad. Pero hay que ver algo muy importante. Un niño, cuando tiene una figura de autoridad, que es alguien que sí da autoridad, los niños se van a comportar. Pero muchas veces cuando esto pasa, por ejemplo, con algunos padres, que tú ves al niño con el padre y el niño hace lo que quiere y el padre no le pone ningún límite ni regla. Son padres que no son autoritarios, no tienen autoridad frente a sus hijos. Pero hay niños que este tipo de niños, cuando están frente a alguien que sí representa una figura de autoridad, que ellos la sienten, los niños se empiezan a comportar. Entonces hay que dar este sentimiento directamente hacia ellos. Hay que ser una figura de autoridad para mostrarles. Hay que tener cuidado cuando generamos un hogar sin reglas. Para esto debemos de ver que las reglas y normas en el hogar deben ser establecidas por los padres, no por familiares alternos. Si usted vive en una casa donde viven también los abuelos, hay que dejar esta situación en claro. Estas reglas para los hijos deben ser creadas por los padres. Nunca deben de ser creadas ya sea por los abuelos, por los tíos, por los primos, por cualquier otra persona ajena. No, tiene que ser directamente en el núcleo familiar. El núcleo familiar consiste de padre, madre e hijos. Entonces los que deben de colocar las reglas en este núcleo son los padres, papá y mamá. Y también ambos padres deben de apoyarse. Ahora, el siguiente punto, hay que enseñar a nuestros hijos a respetar figuras de autoridad. Esto es muy importante no solamente para la vida, sino para cuando vayan a la sociedad, ya que van a encontrar diferentes figuras de autoridad, desde jefes, policías, militares, y si ellos no les prestan atención a estas situaciones de respetar este tipo de figuras,
al rato van a tener muchos inconvenientes. Ahora, en el siguiente punto hay que mostrarles que a donde vayan deben seguir los reglamentos establecidos. Actualmente, y por la situación que se vive en la actualidad, no puedo decir a qué me refiero, aunque muchos ya lo saben, debido a que YouTube tiene muchas normativas en cuanto a esto, pero ustedes comprenden la situación que estamos pasando actualmente al día de hoy, que estamos en enero 2021. Gracias a esta situación hay lugares donde antes de entrar te están tomando la temperatura, tienes que usar el cubrebocas y tienes que tener también el gel en las manos. Incluso hay veces que tienen tapetes donde tienes que limpiarte los pies. Estos son reglamentos que están establecidos y que debemos de seguir. Actualmente incluso ya hay personas a las que están multando por no llevar el cubrebocas. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque justamente no se les ha enseñado a esas personas que deben seguir los reglamentos establecidos. Tú como persona sabes que actualmente si vas a salir o vas a ir a algún lugar, necesitas llevar cubrebocas, necesitas que te tomen la temperatura y necesitas pasar por toda la parte sanitaria. Si no, no te van a dar el acceso. Eso es lo que originalmente se está dando. Ahora, como padres debemos dar el ejemplo y seguir nuestros propios reglamentos. No vamos a aplicar la clásica que siempre aplican los padres, diciendo... digamos, bueno, lo que siempre sacan los padres es el ejemplo claro que dice: haz lo que digo, más no lo que yo hago. Pero no, aquí hay que quitar esa parte y decir: yo debo ser el ejemplo de mi hijo, y si yo no quiero que haga esto, no lo voy a hacer yo también. Entonces hay que ser el ejemplo de nuestros hijos, porque ellos es lo primerito que van a buscar. Ellos, sus hijos, recuerden que como dice el libro, tu hijo, tu espejo. Así como son ustedes, así van a ser sus hijos. Entonces, si sus hijos son de una forma que a ustedes no les gusta, pues creo que están viendo un reflejo de ustedes mismos como padres. Ahora, las reglas establecidas no son leyes de vida, sino una forma de comportamiento para que pueda ser aceptado en la sociedad. Aquí en nuestra sociedad tenemos muchas reglas. Por todos lados hay reglas y hay que seguir un cierto lineamiento. Si no lo seguimos, tendremos dificultades en la sociedad, sobre todo para ser aceptado. Cuando llegas a un trabajo, tienes un horario de trabajo, un horario de descanso, un horario y de actividades que tienes que realizar. Todo esto va coordinado. Si no aceptas esta parte, vas a tener problemas en tu trabajo. Entonces hay que enseñarle que todo esto, toda nuestra vida, en cualquier parte de nuestra sociedad, hay reglas que hay que seguir. Y en el punto 6, justamente, aquí es algo muy importante que debemos de ver. Es importante cumplir nuestras promesas. Nuestras promesas en cuanto a premios y también nuestras promesas en cuanto a regaños y castigos. Si yo castigo a mi hijo, digamos que lo castigué una semana no vas a agarrar la televisión o el videojuego o el celular, ¿sale? Si ustedes a los 2 días ya se lo están permitiendo, ahí el niño va a tomar conciencia y va a decir: entonces puedo hacer lo que quiera. Entonces, gracias a esto debemos de ver que no, o sea, si tú le dijiste una semana, son 7 días con sus 24 horas cada día. Entonces debes de cumplirlo, hay que cumplir esa parte. Incluso si tú también le prometiste algún premio, algún regalo, hay que cumplírselos, porque si no, los niños comienzan a perder la fe y ya no vamos a poder dar esta parte de que puedan confiar en nosotros. Así que por favor, cumplan sus promesas. Ahora vamos a ver cómo se forman los hábitos en niños y niñas. Lo primero que se da es que observar las conductas de otras personas. Esto genera exactamente que su hijo o hija generen este tipo de conductas porque las vieron que alguien más las hizo. Digámoslo de esta forma, los niños cuando llegan a la escuela y dicen groserías, esas groserías no las aprendieron en la escuela, no directamente de los maestros, pudieron haberlas aprendido de algún compañero, las pudieron haber escuchado en la calle, pudieron haber sido dichas por algún familiar en la casa, por algún tío, algún primo, incluso por el abuelo, o incluso también pudo haber sido el mismo padre de familia quien las dijo. Entonces hay que tener cuidado y precaución con esta parte. La siguiente es imitar esa conducta. Es lo primerito que hacen nuestros hijos, van e imitan, sobre todo porque necesitan pertenecer a un cierto círculo o grupo social. Entonces lo que hacen es imitar lo que ellos hacen.
Y muchas de estas conductas puede que no sean buenas, así que también hay que limitar estas partes. El siguiente punto es conocer cuál es su función en el hogar y la vida. Hay que enseñarle a nuestros hijos la función que tienen dentro de la casa y también la función que tienen en la vida. Si el padre es el que sale a trabajar, si la madre es la que se queda en casa, o al revés, la madre es la que sale a trabajar o el padre se queda en casa, o incluso cualquier otra situación que se dé, hay que ver que él dentro del hogar tiene el derecho, porque todos tenemos derechos, el derecho de estudiar. Ese es un derecho, pero también tiene la obligación de estudiar. Son dos cosas, derechos y obligaciones. Entonces, para la parte de la escuela, él tiene el derecho y la obligación de estudiar. Y hay que enseñarle que en la vida todos debemos de trabajar cuando seamos más grandes. Así que cuando somos jóvenes hay que empezar a estudiar para que tengamos un plan de vida y llegar a él. El siguiente punto, padres y madres constantes y apoyadores. Tú eres el padre, tú eres la madre, así como a ti te educaron hace tiempo la abuelita o abuelita de sus hijos, como tu padre y tu madre te educaron, tú también vas a empezar a educar a tus hijos. Recuerden que somos hijos educando hijos. Entonces, como padre y madre, tú debes de ser una parte constante de estar apoyando, de ver qué está pasando con tu hijo. Tú lo trajiste al mundo, tú tienes que ver por él. Nadie más va a ver por él, solamente tú como padre. Tienes que ver qué es lo que pasa con él, qué pasa en su vida, interesarte en lo que él hace, para que él también se pueda interesar en tu vida. Entonces, por favor, padres, ayuden, apoyen a sus hijos. En el último punto dice, darle la oportunidad de hacerlo solo o sola y que asuma las consecuencias de no hacerlo. Este punto es muy importante y de hecho creo que podría decir que es el más importante justo después de la convivencia familiar y de la autoestima. Este sería el tercer punto más importante de toda la plática. Darle la oportunidad de hacerlo solo o sola y que asuma las consecuencias de no hacerlo. Cuando nuestros hijos, que de hecho lo he visto mucho en las escuelas, justamente voy entrando, el niño entra a la escuela, ya vino la mamá y de repente escucho cómo llegan a la escuela y están tocando la puerta. ¿Qué pasó ahí? Vas y abres y revisas que la madre está, maestro, es que se le olvidó a mi hijo la libreta, es que se le olvidó la cartulina, es que se le olvidó la monografía. Entonces, por favor, padres, yo sé que ustedes quieren lo mejor para sus hijos, pero sí tienen que dejar que él mismo asuma las consecuencias de no realizar estas actividades. Deben de dejar que él asuma el riesgo. Cuando él no cumple con una tarea, él es el que se tiene que presentar frente al maestro y pedirle una disculpa por no completarla. No ustedes como padres de familia, sino el hijo. Él tiene que asumir las consecuencias de lo que hace. Y estas consecuencias no solamente se presentan de forma negativa, también de forma positiva. Si él hace algo bueno, va a tener consecuencias buenas. Y si él hace algo malo, va a tener consecuencias malas. Entonces hay que dejarlos que asuman estas consecuencias. Si no, vamos a tener muchos problemas con nuestros hijos al rato si le estamos resolviendo todo en la vida. Bueno, para terminar ya vamos con los últimos puntos. El primero es las reglas. Las reglas en el hogar es un factor de convivencia. Debe ser para convivir entre todos. Es importante dar a conocer un reglamento de comportamiento, horarios y lenguaje. Esta será la base de la personalidad de los niños, quienes demostrarán estas enseñanzas en la sociedad. Es muy importante que hagamos todo esto en cuanto a estos límites, estas reglas que se sigan en el hogar, para que cuando ellos salgan a la sociedad también puedan respetarla y también puedan demostrarlo dentro de la sociedad todo lo que se les enseñó. Por eso se dice que es más importante la enseñanza del hogar que de la escuela. En cuanto a las reglas, ya nada más para reafirmar, debemos ver que las reglas deben ser claras y concisas. Deben adaptarse a la edad del niño. Recuerden, no es lo mismo un niño de primaria a uno de secundaria y uno de preparatoria, ya siendo en este caso adolescentes. Hay que cambiarlas. La norma debe ser conocida y aceptada por todos los miembros de la familia. Se sugiere hacer una lista con las reglas y tenerlas en un lugar visible de la casa. Siempre que hagamos reglas hay que ponerla en un lugar donde todos la podamos ver. Así como en las escuelas cuando van, siempre está esa parte de no corro, no grito, no empujo cuando se dan estos casos. Entonces así también hay que tenerlo en un lugar visible que esté cercano para que todos la puedan ver. Su aplicación no va a depender del estado de ánimo del adulto. No se pueden hacer excepciones, no porque es que el papá llegó y se puso así, no. Esto tiene que ver, las reglas en la casa se tienen que aceptar por todos los miembros, no va a haber ninguna excepción. Y la última, deben durar hasta que sean parte de todos los miembros de la familia. Debemos de hacer que estas reglas vayan constantemente haciéndose para que se pueda generar esto, tardaría un estimado de 20 días para que ya se pueda generar el hábito de las mismas. Y a todo esto, ¿cómo podemos ayudar o cómo ayudar?
Tenemos que hacer junto con nuestros hijos un horario de la semana, procurando distribuir el tiempo de manera real. Un tiempo para estudio, un tiempo para descanso, un tiempo para juego. Siempre debemos de ver horarios para diferentes cosas que hagamos en el día. Se le puede establecer un horario exactamente de las actividades y también, sobre todo, un horario para dormir, porque ahorita durante este tiempo me ha estado pasando que los alumnos se duermen muy tarde y se levantan también algo más tarde. Yo sé que algunas clases comienzan más tarde, pero hay que ver esta situación. Algo que recomiendo justamente es lo que están haciendo algunos padres de familia, que hacen que sus hijos se levanten a la misma hora que se levantaban para ir a la escuela, los ponían a desayunar, los bañaban e incluso hasta iban con uniforme. Hay alumnos que van a las clases en línea con su uniforme. Entonces sí es importante hacer esto, mantener exactamente ese control y mantener exactamente ese hábito. Ahora también hay que ayudarles a que lo puedan cumplir. Si no puede cumplir alguna tarea por algo o alguna razón, motivo o circunstancia, ustedes deben de ayudarlos a que puedan cumplirlas o cambiar o modificar. La otra parte es mostrarle exactamente alternativas. Si vemos que no la puede cumplir, pues hay que cambiarla, hay que modificarla. Y por último, hay que respetar las ideas que ellos den y la forma en que se organizan. Hay que dejar que ellos lo hagan solos o solas. Debemos respetar estas ideas y la forma en la que se van a ir organizando. Ya por último, puedo dejarles estas reglas de convivencia que son, por ejemplo, y son ejemplos que la verdad es que ayudan mucho. Si se cae, recógelo. Si lo abres, ciérralo. Si lo derramas o utilizas, límpialo. Si lo necesitas, pídelo. Si el animalito es tuyo, lo tienes que cuidar. Si te equivocaste, pues discúlpate. Si tomaste prestado, pues devuélvelo. No uses todo el agua caliente cuando te vas a bañar. Si te gusta, dilo y agradece. Si lo rompiste, arréglalo. Si no es tuyo, hay que respetarlo. Entonces, padres de familia, espero que les haya gustado este video que hicimos justamente el día de hoy, exactamente 21 de enero. Tuvimos la plática con los padres hace un momento, como eso de las 11 de la mañana, con los padres de familia y diferentes escuelas. Actualmente estoy subiendo este video donde viene todo esto, y este video es exactamente para aquellos padres que no pudieron asistir. De todas formas, aquí van a ver lo que son, bueno, en la parte de la descripción del video van a estar los enlaces a la página de Facebook de la USAER número 75 de Educación Especial. Van a tener enlace para que puedan acceder y ver todo esto que también estamos haciendo. Este mismo video, así como está en YouTube, también va a estar en Facebook. Así que voy a dejar ahí abajo los enlaces. Espero que tengan un excelente día y también que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias y esperemos que esto les pueda ayudar o servir para que puedan mejorar más como padres. Por cierto, también en la descripción les voy a dejar el enlace para un libro. Es un libro que está en formato PDF. Les recomiendo mucho leerlo. No tienen que comprarlo, aquí simplemente lo descargan y ahí lo pueden ir leyendo. Les va a ayudar muchísimo para comprender mucho a sus hijos. Así que muchas gracias, nos estaremos viendo hasta la próxima.